Gracias, Presidenta. Bueno, es indudable que a lo largo del debate, con distintas miradas, de alguna manera se ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar el sistema de justicia. Desde luego con posiciones, si se quiere, en algunos aspectos diametralmente opuestas, pero yo quisiera reflexionar de arranque con algunos conceptos del senador Luis Juez. El senador Juez expresó claramente que el constituyente en el 94 le dio una oportunidad a la política. En el 94 el constituyente le dio una oportunidad a la política con la reforma de la Constitución, que acá también se ha citado reiteradamente lo que implicó el último gran acuerdo, el gran acuerdo político que plasmó la reforma del 94 para que la política pueda, de alguna manera, recoger las mejores experiencias de la propia práctica y plasmar, a partir de la redacción del 114, un organismo que pueda generar cierto equilibrio, ciertos criterios de independencia. Ahora bien, la verdad es que del 94 a la fecha, a partir de la Constitución, y también lo que decía recién el senador Romero, con la experiencia de estos años, cuando se instala la familia judicial, y en algunas provincias la familia judicial tiene mucho que ver con la propia política, hay que reconocer que esta discusión es parte del fracaso de la política. Esta discusión es parte del fracaso de la política. Y yo quiero hablar del fracaso de la política en este tema. Y quiero hablar del fracaso. ¿Y dónde está el fracaso de la política? ¿El error estuvo en el 114? ¿En ese núcleo de coincidencias básicas? Claro que no. Porque lo que intentó el 114 de la Constitución Nacional es establecer un equilibrio entre los estamentos. Entonces, a ver, cuando hay coincidencias, en este caso de los partidos mayoritarios y de otra fuerza allá en el 94, podemos decir que ese fue el punto de partida, el anhelo para una justicia independiente y al servicio de los ciudadanos. ¿Dónde estuvo el error? ¿En la 24.937? ¿En la ley que se sancionó en el año 1997? Yo diría que no, porque esa ley lo que hace es receptar el núcleo del pensamiento de la reforma del 94 y establece un equilibrio de los estamentos. Ahora, ¿el error estuvo en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde el 97 hasta el 2006? Bueno, eso podemos discutirlo. Hay cosas que se han hecho bien, hay otras cosas que se han hecho mal. Se designaron jueces, se removieron otros tantos, se administraron los dineros del Poder Judicial con cierto criterio y fundamentalmente se mantuvo el equilibrio de los estamentos. Por lo tanto, del 97 hasta el 2006 no ha existido error político grosero. Ahora, para nosotros, porque yo quiero hablar desde la política, porque esto es una discusión política, no judicial. Es más, cuando hablo del fracaso de la política, es porque estamos reeditando un debate como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema, porque la política fracasó, porque la política se equivocó el camino. Para mí, ¿dónde está el quiebre? En el 2006, en la reforma del 2006. Y esa reforma del 2006, que tiene que ver justamente con una posición, con un pensamiento político, que uno puede o no coincidir, la reforma de la ley 26.080, fue la que generó el disparador del quiebre, que tiene que ver, y quiero que se entienda muy bien, con una mirada ideológica que tiene fundamentalmente el oficialismo o que tiene el kirchnerismo en función de lo que significa la política y su incidencia en el Poder Judicial. En ese debate, algunos que estábamos presentes, que estábamos gateando allá por el 2005, la miembro informante y la que cerró el debate fue la actual presidenta de esta Cámara, Cristina Fernández de Kirchner. Fue la miembro informante y cerró ese debate en una sesión memorable, ¿Cuál fue el argumento central de ese debate político? Miren, la cuestión central no pasaba por la reducción de los integrantes de 20 a 13, o si la Corte tenía o no que estar. Claro está que es importante, es un aspecto más que complementario central, pero el debate tenía que ver con otra cosa. ¿Qué decía la presidenta del cuerpo en el 2006?
que la política tenía que recuperar la centralidad, el centro de la escena que había cedido justamente a los estamentos corporativos. Que no puede ser que la política ocupe un lugar de desplazamiento cuando a la política, los que estamos en este recinto, lo decía la senadora Cristina Fernández, hoy vicepresidenta de la República, decía que la política tiene que recuperar la centralidad, que la gran diferencia en ese momento es que a nosotros nos votan. ¿Y cómo puede ser que si a nosotros nos voten, los demás estamentos que nadie lo elige puedan decidir en un estamento como el Consejo, un organismo como el Consejo de la Magistratura? Y ese es el debate. Y eso es lo que nos separa. Miren, ese debate está tan vigente que hoy el senador Parrilli, que yo puedo tener diferencias desde lo ideológico, pero respeto lo ideológico porque hay formación ideológica en Martín Doñate, sin desmerecer a los demás, pero son los que han hecho hincapié en este tema, en el temor, en la política con pantalones largos bien plantados y en lo que significa la política y la soberanía popular. Este es el centro del debate. No tiene que ver con la Corte, si la Corte sí, si la Corte... Es secundario. ¿Saben por qué? Porque el problema central, lo que estamos discutiendo en la Argentina, como se discutió en el 2006, es una concepción de poder. ¿Cómo se planta la política ante el Poder Judicial? Eso estamos discutiendo. ¿Cómo se planta la política ante el Poder Judicial? Esa es la discusión. El resto, no es para que se asuste el amigo, el resto es una cuestión anecdótica. Pasa a un segundo plano. No es que no sea importante la cuestión de la Corte. Como dijo el senador Romero, bueno, nos puede o no gustar, hay una instancia. Cuando hay un planteo, el tribunal de última instancia, la última garantía de los ciudadanos, la última garantía para controlar los poderes públicos es la Corte, es lo que está en la Constitución. Y en ese 2006 se avanzó con una contrarreforma constitucional, porque el artículo 114 de la Constitución Nacional nos hablaba de la representación política elegido por el voto popular. Y se pretendió avanzar en una instancia de elección popular de jueces, académicos y magistrados. Obviamente que esa contrarreforma, ¿cómo terminó? Bueno, terminó muy mal. Terminó con un fallo de la Corte. Pero vamos a volver a la cuestión política. Vamos a la cuestión política. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia eso. Ustedes consideran, desde su pensamiento político, que la política tiene que tener el control del todo. No reconocen que en el todo cada uno representa una parte del todo. No conciben a la política sin el control del todo. No conciben, Presidenta, ya vas a tener oportunidad, no hay problema, José, pero quiero avanzar con esto porque este debate, y a modo de reflexión, en una Argentina en crisis, con un poder presidencial devaluado, con un Congreso que está muy firme, con un oficialismo dividido, este debate es importante porque hay ejes que nos dividen en la Argentina hace 20 años. Está bien, con cuestiones ideológicas, pero que también resultan imposibles encontrar un punto de coincidencia cuando los temas que nos dividen son tan medulares y tan centrales. Acá también se habló de acuerdo, de un montón de cosas, perdón, no sé, teléfono pinchado, yo no recibí ningún llamado desde que ingresó al recinto este proyecto para discutir con la fuerza de Juntos por el Cambio que terminamos de ganar las elecciones. Que con los resultados de las últimas elecciones estamos a 2 puntos de ganar la próxima elección presidencial. Les puede o no gustar, pero saben que tienen que ver con esa concepción, porque la democracia es mayorías y minorías, no un acto de salvataje a ver al final del camino cómo podemos lograr y nos sentamos en estas bancas cuando se descree de la propia representación que te dio la propia sociedad. Entonces se creen dueños del todo. Ese es el problema en la Argentina y tiene que ver con el pensamiento, que no aprendieron nada, no aprendieron. Porque si estamos discutiendo un fallo de la Corte e insistimos en la misma lógica que la política tiene que recuperar la centralidad para que la designación, para que la remoción y para que el disciplinamiento pase por la política, no aprendieron nada. ¿Saben qué pasa? Bueno, cuando se tiene esa concepción del todo, esa concepción hegemónica, hay que entender, es lógico. Lo que se pretende desde el Consejo de la Magistratura es un brazo ejecutor, un brazo político ejecutor del pensamiento político. Podemos o no coincidir, ustedes lo entienden así. Ejemplo Yardide, 40 pedidos de juicios políticos, un ejemplo. 2009 creo que tenía 40 pedidos de juicios políticos. Bueno, absolvió a todos los funcionarios que estaban implicados en el escándalo de Escanca, también absolvió
anuló los mails que prácticamente lo condenaban a Ricardo Jaime por un escándalo de corrupción. Bueno, ahí está, la mayoría en el Consejo, olvidémonos de Yardide. Bueno, para eso sirve, cuando se es el brazo ejecutor desde la propia política. Entonces, no se trata acá, es un gran error creer que el debate pasó por la Corte. No, es de raíz, es medular, es de fondo. Es concepción política y es concepción de poder. Y nosotros tenemos otra mirada, nosotros discrepamos de esa mirada. ¿De qué nos sirvió? ¿De qué le sirvió al oficialismo? ¿De qué le sirvió al oficialismo, independientemente de disciplinar a algunos, de cooptar? Cuando ustedes son conscientes, porque siempre lo han dicho en este recinto, que los jueces, ustedes los llaman una corporación que defienden sus propios intereses. ¿De qué les sirvió? ¿De qué les sirvió apostar al disciplinamiento y no a cierto criterio de idoneidad? ¿De qué les sirvió? Les sirvió cuando muchos magistrados que pasaron por sus manos terminan defendiendo, cuando se pierde el poder, sus propios intereses. ¿No creen que quizás sea mucho más conveniente trabajar y apostar por la idoneidad? Que la idoneidad al final del camino es un salvataje real para las instituciones públicas. Bueno, ya pasaron por todos, ya pasamos por todos, los conocemos cómo funcionan, entonces ahí está la diferencia. La diferencia tiene que ver con un criterio político, con una concepción política. Bueno, y pasan estas cosas y se termina mal. Yo quiero hacer un breve reconto. ¿Qué le salió bien de los intentos en materia judicial desde el 2006 a la fecha? A ver, la democratización de la justicia, inconstitucional, a contramano de lo que prevé el 114, elegir por voto popular a jueces, académicos y magistrados, inconstitucional. Nos pasamos en plena pandemia, el primer año de pandemia, cuando la sociedad estaba en otra cosa, con la reforma de la justicia, arrancó Alberto con la reforma de la justicia nacional que, bueno, con un tuit se aclaró que es una reforma de la justicia federal. ¿Dónde está la reforma de la justicia federal? Ni los propios lo acompañan en la Cámara de Diputados, está archivada. Ni los propios, no miren a Juntos por el Cambio, ni a los propios les cerró. Les salió bien, archivada. ¿Qué intentaron hacer con el Ministerio Público Fiscal? Cuéntenme. Quebrar una mayoría calificada para la designación del Ministerio Público, del procurador, por una mayoría absoluta. ¿Dónde está la reforma? ¿Dónde está el capricho? La imposición, el temor, ¿dónde está la embestida? Duerme en la Cámara de Diputados. Ni los propios lo acompañan. Ni los propios lo acompañan. ¿Dónde está la 26.080? Mi estimada presidenta, la senadora Fernández Sagasti, gracias, va a tener su tiempo para cerrar juntamente con el mayor de los respetos. Los cierres son así, y respeto también las intervenciones porque yo soy vehemente, así que de eso no me asusto. Pero quiero decir, 26.080, este derrotero, que no son 16 años, son 5 en la Corte, no importa. La Corte sabemos cómo opera, lo vivimos nosotros, Cuando gobernaron, con el fallo, con la devolución del 15% de la precoparticipación de ANSES, caja. Antes de dejar el mandato Cristina, un decreto, y la Corte nos regaló un fallo de devolución del 15% y asumimos con eso. Nosotros sabemos cómo operan algunos factores de poder en la Argentina. ¿Pero dónde está la falla? Como lo decía Luis, cuando desde 1994 tienes un mandato desde la política para resolver una cuestión central. La falla es nuestra. Si nos separa una concepción de poder, jamás se puede lograr una salida razonable en la Argentina cuando las antípodas no encuentran un denominador común. Otros países sí lo encontraron en momentos de crisis, porque se puede pensar distinto, pero hay que tener una mirada de mediano y largo plazo. Pero discúlpenme, acá se tiran con un libro, hasta para la guerra de Malvinas, para que el presidente tome nota de cómo va a terminar la Argentina. Es un problema no solamente del oficialismo, un problema para la Argentina. Entonces le fue muy mal con las 26.080. ¿Cómo creen que les va a ir? Miren, yo sé que muchos senadores y senadoras del oficialismo en esta casa, en este recinto, son de la idea o eran de la idea de buscar un acuerdo. Y si el acuerdo pasaba para que algún integrante de la Corte pueda ser parte del Consejo, no presidir, que se discuta y que se analice.
¿Y saben cómo vamos a terminar después de este debate? Con un nuevo fracaso del Senado. Porque cuando este proyecto, si tienen los números, va a diputados, lo van a reformar, lo van a modificar. Y ahí van a encontrar el acuerdo que no encontró la Cámara de Senadores cuando nosotros sabíamos que hay una salida para encontrar un acuerdo. Pero no aislado, no un federalismo edulcorado, hasta incomodando a algún senador, sino hablando en serio, con la representación política. Si nosotros no somos la antipolítica, nos hacemos cargo, gobernamos, nos fue bien, nos fue mal, estamos plantados en estas bancas porque representamos a la política. ¿Cuándo van a acordar con la política? ¿Cuando se incendie? ¿Por la propia recomendación de la presidenta del cuerpo? Que tome nota de cómo se terminó en la última etapa de Alfonsín. ¿Qué están esperando? Y eso es la interpelación para ustedes, porque ustedes gobiernan la Argentina. ¿Qué van a seguir esperando? Esta es una oportunidad que se desperdició. Nadie convocó a Juntos por el Cambio en este plenario. Nadie convocó a sentarse y a encontrar una salida, porque es mucho más fácil investir, redoblar la apuesta sin medir las consecuencias. ¿Y saben qué pasa? No hay margen en la Argentina para redoblar apuestas, desde lo social, Ese es el problema. Quizás allá en el 2006 eran otros tiempos. Creo que hasta el 2007, hasta la salida de la Baña, era la Argentina de los superávit gemelos. Superávit fiscal y comercial. Eran otros tiempos. Eran los tiempos de recupero de cierta identidad. Eran otros tiempos donde el poder adquisitivo se hacía sentir, donde en el vivir cotidiano de los sectores medios y de los trabajadores había recupero de dignidad. Entonces las cuestiones institucionales, cuando el bolsillo responden, siempre pasan a un segundo plano. Pero cuidado hoy en la Argentina, Cuidado en la Argentina que ya no hay margen. No tenemos margen social, no tenemos margen económico y el margen político se acota si no aplicamos criterios de racionalidad. Entonces, miren, yo honestamente creo que esta es una oportunidad desperdiciada. Si ustedes siguen con esta idea de entender de que la política es su propio proyecto, de que la política es su propia identidad, y no asumen con un principio de realidad de que la Argentina cambió, de que la situación es crítica y que la composición cambió, nos va a ir mal, no al gobierno, nos va a ir muy mal. Entonces, por respeto al tiempo, para finalizar, porque se ha dicho tantas cosas, queremos decirle que en este tema, así como desde el 2006, nos separan, visiones distintas que nos dividen, más allá de la intención concreta de lograr un acuerdo, en este tema de la justicia, como se trata de poder y de concepción política, nos separa un abismo. Por estas consideraciones, nosotros no vamos a acompañar, señor presidente.